Bien, vamos a comenzar con la especialidad de flores, con la siguiente definición. Las plantas son organismos vivientes autosuficientes, o dicho de otra manera, autótrofos. Investiguen esa palabra, pertenecientes al mundo vegetal que pueden habitar en la tierra o en el agua. Existen más de 300.000 especies de plantas, de las cuales más de 250.000 producen flores. O sea que el restante, para poder llegar a las 300.000, no producen flores como tal. En la clasificación, para poder clasificar las flores, las plantas, tenemos esta clasificación de la cual derivan estas dos. Los espermatofitos, las cuales son plantas con semillas que corresponden a lo que se llamaban anteriormente fanerogamas, y los espermatofitos a su vez se clasifican en gimnospermas y angiospermas. Apréndanse esos nombres, gimnospermas y angiospermas. Es la clasificación derivada de espermatofitos. Entonces, las gimnospermas son aquellas plantas cuyas semillas en su madurez no se encuentran encerradas en los frutos. Existen unas 850 especies y poseen flores poco vistosas cuya polinización es realizada por el viento. Las angiospermas son plantas cuyas semillas se encuentran encerradas en su madurez dentro de los frutos. Poseen flores muy vistosas. Se conocen unas 224.000 especies y estas pueden ser, que esa es la siguiente clasificación que pasaremos. Las angiospermas son las plantas más comunes, es la que solemos ver diariamente. Un ejemplo de ello, en las gimnospermas, son los pinos. Los pinos son plantas gimnospermas, todo o cualquier tipo de pino es una planta gimnosperma, un árbol gimnosperma. Las angiospermas, entonces, eh, para poner de ejemplo, son los árboles de mango. Esas son plantas angiospermas. Más adelante les voy a enseñar cómo identificar una planta, ya sea gimnosperma o angiosperma. Entonces, dentro de las angiospermas se encuentra la clasificación de monocotiledóneas del orden Liliopsida, con un solo cotiledón de los embriones, en los embriones, y existen unas 50.000 especies. Y luego se encuentran las dicotiledóneas del orden Magnoliopsida, con dos cotiledones, y de las cuales existen unas 170.000 especies. Entonces, para que puedan identificar una planta angiosperma o gimnosperma, ya sea angiosperma de su derivada monocotiledónea o dicotiledónea, por su cotiledón, que es la cual se identifica en las monocotiledóneas con un solo cotiledón en los embriones. Ejemplo, esta es una semilla de una planta monocotiledónea, un cotiledón. Y de las dicotiledóneas tienen dos cotiledones, que es esto en la semilla. Se pueden fijar, tiene una división. Entonces, para nosotros identificar una planta, ya sea angiosperma de la clasificación monocotiledónea o dicotiledónea, se encuentran este tipo de hojas, que son una nervadura ramificada. Si ven, es como si tuviera muchos nervios. Una hoja redonda pareciese tener muchos nervios. Y para monocotiledóneas tenemos la nervadura paralela o una hoja alargada. Una hoja alargada de este tipo. Y para las dicotiledóneas, una hoja redonda, nervadura ramificada. Estas son las plantas que mayormente nosotros conocemos. Ellas poseen flores, normalmente con 4 o 5 pétalos o múltiplos de ellos, y 3 poros para el polen. Aquí podemos ver otra imagen para nosotros identificar una planta monocotiledónea de una dicotiledónea.
este es el crecimiento de una planta. Si podemos ver claramente, aquí cuando la semilla cae al suelo, su germinación se presenta de este tipo. Si pueden ver, se abre eh, el cotiledón y da paso a lo que es el crecimiento de la planta de esta manera. Ejemplo, las plantas de habichuela eh, tienen este tipo de germinación, una hoja hacia la izquierda y una hoja hacia la derecha. Este es el cotiledón del cual partió la planta. Y las plantas monocotiledóneas tienen la semilla y esta característica, no abren como las plantas dicotiledóneas, por ejemplo las habichuelas, que tienen esta característica de germinar de esta forma, sino que ellas alzan eh, atravesando el suelo esta raíz principal, y de esta raíz principal brotan las hojas, que a esto se le llaman hojas de follaje. Coleóptilo, las raíces. Y otra característica también para poder identificar una planta monocotiledónea de una dicotiledónea es el tipo de raíz. Las monocotiledóneas, si quiere verificarlo, puede arrancar una planta de raíz desde la raíz. Por ejemplo, las hierbas tienen este tipo de raíz, o raíces ramificadas o raíces adventicias. Y las dicotiledóneas tienen una raíz principal, aunque deriven de ella muchas ramificaciones, pero siempre habrá una diferencia. Estas tienen una raíz principal, una única raíz, y las monocotiledóneas tienen raíces ramificadas, o sea que no se puede distinguir cuál es la raíz principal. Entonces, la definición de flor, entonces, por su parte, esta es la estructura reproductiva y su principal función es producir semillas. Para las plantas, las semillas son la próxima generación y sirven como el principal medio a través del cual las especies se perpetúan y se propagan. Ellas utilizan esa forma de las semillas para ya poder mantenerse a través del tiempo. Con la polinización, ya sea a través del aire o a través de vectores, dígase animales, etc. Entonces tenemos que las partes de las flores, y este es el órgano reproductor masculino de la flor, son los estambres, portadores de los sacos polínicos que originan los granos de polen. Un estambre se compone del filamento, que es esto aquí, y de la antera, que es lo que visiblemente nosotros podemos observar en una planta. Quizás esto no mucho, que es el filamento, pero la antera sí, es lo que podemos ver desde lejos. Entonces, el estambre se compone de la antera y del filamento. Y el órgano reproductor femenino de la flor son los carpelos, que forman el pistilo o gineceo. Y un carpelo se compone del ovario, el estilo y el estigma. Carpelo, toda esta conformación. Entonces, el ovario, que se encuentra dentro de la flor, ovario, óvulos dentro del carpelo, el estilo, que es este palito, esta ramita, y el estigma, que se encuentra casi fuera, o más bien fuera de la planta, dejándose notar. La polinización, entonces pasamos a esta parte, es el proceso de transferencia del polen desde los estambres, que fue esta parte que mencionamos, desde los estambres, o sea, esta parte de aquí arriba, desde los estambres hasta el estigma o parte receptiva de las flores en las angiospermas, donde germina y fecunda los óvulos de la flor, haciendo posible la producción de semillas y frutos. Aunque muchas plantas son hermafroditas, es decir, tienen ambos aparatos reproductores, lo que significa
que ellos realizan autogamia, que es polinización a ellas mismas. O sea, ellas mismas hacen la polinización, no necesitan de un vector, que es esto, dígase animal. Están localizados en la misma flor, casi nunca se reproducen juntos. Esto se le llama autogamia o polinización directa, que es esto, como pueden ver en las imágenes. Y el polen de una flor viaja a otra flor de su misma especie, u otra de características muy similares, para fecundarla. A esto se le conoce como fecundación cruzada o heterogamia, que es esto. El polen viaja de una flor a otra flor de su misma especie o de sus características similares a ella misma mediante este vector. Este tipo de animales se le llama vector, ya sea el colibrí, ya sea la abeja, ya sea el murciélago. El murciélago también es un agente polinizador. Entonces, hay 3 tipos de polinización, las cuales se llama anemofilia. Es cuando el polen llega a las flores transportado por el viento. O sea, el viento es quien realiza el transporte del polen. La hidrofila, cuando el transporte lo realiza el agua. Mediante el agua se realiza polinización. El polen, cuando se desprende de la planta, cae en el agua y mediante ese transporte llega hacia otros lugares, hacia otras tierras, y ese polen puede caer en otra planta y polinizarle, así cursar y seguir su ciclo de polinización perpetuando la planta. Por último, zoofilia, cuando corre a cargo de un animal, como ya se mencionó anteriormente, como el colibrí, la abeja, el murciélago o otro animal que tenga la capacidad de portar en sí o de transportar el polen. Y de este último caso es mucho más frecuente y eficaz dentro de la polinización zoófila. Sin duda la más importante es la entomofila, o sea, la polinización realizada por insectos polinizadores, como la abeja. Entonces, esto ha sido todo por la especialidad de flores.